Hey, parceros, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? Otra vez por acá haciendo algo de contenido en español. Y hoy quiero hablar puntualmente del debate que hubo ayer entre Biden y Trump para las elecciones que se vienen ahora en noviembre acá en Estados Unidos. Digamos que fue un debate bastante irrisorio obviamente ya sabemos cómo Biden responde a este tipo digamos, de aproximaciones, tanto en entrevistas como en sus diálogos o charlas con la gente y en este caso pues en un debate que además con un contrincante o un contendiente como Donald Trump que es muchísimo más articulado y tiene muy claro, digamos, qué quiere para el país y cómo lo va a proponer y sobre todo lo que ya había hecho anteriormente, cómo lo está comparando con lo que se ha hecho en este gobierno. Se tocaron varios puntos importantes. Lo primero que hay que entender aquí es que este debate es bien importante porque es un debate, que espera, me acomodo un poco acá rápido, es un debate que además va a traer a todo el mundo, a todas las naciones del mundo, va a traer un impacto tanto económico como en todo lo que es el tema de inmigración o inmigrantes, todo lo que es el tema de la entrada de latinoamericanos a Estados Unidos. Es un tema que estuvo bastante, digamos, hablado. Va a también ser un tema que va a impactar en cierto momento a las guerras que estamos viviendo ahora, justo en este momento, y me refiero a que Ucrania y Rusia ya llevan 3 años peleándose y Rusia sigue empeñado en que definitivamente no va a desistir hasta que reclame el Estado o hasta que reclame el territorio ucraniano como 100% de Rusia. Entonces yo creo que es bastante importante digamos, darle parábolas a esta vaina. Básicamente, ¿de qué se habló? Se habló de inflación y lo que ha llevado a que la inflación esté tan alta cuando Trump dejó una inflación prácticamente en cero en su gobierno, o la traía en cero hasta que llega la pandemia, ¿vale? Pero en la pandemia no se vio esa inflación, se vio mucho después. Y como todo, cada vez que hacemos eh, digamos, hacemos una hazaña, porque lo llamo hazaña porque son cosas que impactan de manera, digamos, global y muy fuerte a toda la economía. Cuando hacemos una hazaña de estas, donde se imprime dinero de manera masiva, pues obviamente lo que vamos a tener es una circulación de dinero muy grande allá afuera en el mercado, lo que hace que la moneda se devalúe y no es que haga que los precios suban, sino que, puta, pues ya la moneda vale menos. Si tu dinero vale menos, pues las cosas van a costar más. Hablaron muchísimo de los inmigrantes, del daño que están haciendo en Estados Unidos y esto lo podemos ver en muchísimas otras naciones. Aquí es importante entender algo y no es para que se lo tomen, digamos, personal, no es nada contra ninguna cultura ni contra ningún país, pero los venezolanos son un tema bien complicado en todos los países donde están llegando. Estamos llegando a tener cientos de miles de migrantes entrando por la frontera, no solamente de Venezuela, pero de muchísimas partes del mundo, incluso también gente del Oriente Medio que están entrando acá. Ya hemos hablado de esto, pero bueno, se habló de eso. Vamos a expandir un poquito en cada uno de los temas que se habló. No me quiero dilatar mucho, quiero dar una, como una revisión muy rápida de lo que se habló, que tengo a mi amigo Inosuke. Y se habló también mucho del tema de las guerras, como les estaba comentando, que también digamos que fue algo fundamental en el debate porque es un tema que, puta, que nos incluye a todos precisamente porque esto está impactando mucho. Me no estornudar. Mucho todo lo que es la economía, ¿no? Y al final también empieza un poco esa generación del miedo. Acuérdense que en el video anterior hablamos un poco de bajar, digamos, esa línea donde ya es permisible hacer un ataque nuclear y todo eso está relacionado. Empecemos por el principio. Definitivamente Biden no está en capacidades de hacer un debate al 100% y a conciencia con una persona como Donald Trump o con ninguna otra. Biden ya yo creo que va de salida. Eh, no sé por qué está pensando en reelegirse. Me parece que es una locura que esté pensando en reelegirse. No le veo realmente ni pie ni cabeza por varias cosas. Lo primero es que está demostrado que la democracia en Estados Unidos se ha visto afectada en el gobierno de Biden cuando tenemos un presidente
o un expresidente como Donald Trump, que ha sido atacado en repetidas ocasiones para tratar de sacarlo de su candidatura y meterlo en la cárcel cuando tenemos muchísimas cosas por las cuales pudiera atacarse a Biden y a su familia, en especial a su hijo, y eso no se está haciendo, porque lo que pasa es que se está violando ese derecho a la inmunidad que tienen los presidentes. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, la democracia se está viendo afectada porque no hay un respeto a un candidato que es el único candidato que pudiera ponerte a ti fuera de la elección en este año, que es Donald Trump. Eso por un lado. Por otro lado, se habló de la inflación. Cuando Donald Trump entrega Estados Unidos a Biden, lo entrega sin inflación, inflación cero, pero llegó la pandemia, se imprimió mucho dinero para poder soportar a la población estadounidense que se había quedado sin trabajo y obviamente la impresión de dinero, aunque tenían una idea muy interesante porque al final iban a cobrar esta impresión de dinero haciendo un aumento en los impuestos, o sea que lo íbamos a devolver los que pagamos impuestos acá en Estados Unidos. Entonces eso iba a poder regular un poquito esa liquidez que había en el mercado, pues tratar de extraerla. El problema es que esto se alargó mucho más, vino ya el conflicto de Rusia con Ucrania y después viene el conflicto Israel-Gaza. Lo primero es que la inflación realmente la generó, sí o sí, la generó Biden. Generó demasiada inflación porque imprimieron demasiado dinero en muchísimas direcciones. La primera dirección fue conflicto Rusia-Ucrania. Ah, no están dentro de las Naciones Unidas, no de las Naciones Unidas, dentro del NEIRO, de la UNAM, de la NATO, perdón, de la OTAN. Pero eh, de todas formas, es un país que está buscando entrar y que si es atacado, pues todo el mundo va a ir allá a apoyarlo. Sin embargo, Estados Unidos le ha dado más de 100 millones de dólares, más o menos, a Ucrania para que pueda resistir. De hecho, el fin de semana pasado se realizó el primer ataque de Ucrania hacia un estado ruso con armamento norteamericano. Entonces, no solamente han sido 100 millones de dólares los que se han invertido en Ucrania o que se han pasado a Ucrania, que han sido impresos y que están circulando allá afuera, también obviamente aportando a que la inflación no sea capaz de descender o que sea fácil controlarla, pero además obviamente hay una cantidad de armamento absurda que esta gente tiene ahí. Entonces, esos digamos que han sido los primeros pasos, obviamente a partir de la impresión de dinero en la pandemia, que empiezan a generar inflación y que empiezan a inflar todo lo que es el costo de las cosas y a disminuir el valor del dinero. Trump se lo dejó muy claro. Usted, Biden, fue el que provocó esta inflación y ahora estamos hablando de que desde la época de Obama ya se venían imprimiendo billones con B de dólares para darle a Israel. En este momento estamos nosotros obviamente súper aliados con Israel y Biden está apoyando mucho esta guerra porque obviamente tiene intereses muy propios. Ahora, ¿qué decía Donald Trump frente a esto? Y me parecía muy interesante porque este tipo dice que él en 24 horas, de hecho, dijo, antes de que yo sea el presidente ya, o sea, antes de la ceremonia presidencial donde él se pone en el cargo, él va a terminar con esas dos guerras. Realmente él hace mucho énfasis en que estas guerras no debieron haber pasado. Veremos qué va a pasar. Creo que no le conviene a Biden para nada que estas guerras terminen porque lo que están buscando es seguir imprimiendo dinero porque es, cuando tienes un país quebrado, Estados Unidos está quebrado, esa es la realidad, tienes un país que necesita seguir imprimiendo dinero para poder seguir manteniendo el estilo de vida que se tiene que mantener acá en Estados Unidos. Veremos, pero fue un tema bastante discutido. Biden creo que sí ha aportado mucho a que la guerra siga sucediendo, a que la guerra siga avanzando, a que la guerra no se detenga. Vimos que, y lo he dicho varias veces, Donald Trump ha sido el único presidente que no ha ido a la guerra. Donald Trump ha sido el único presidente que le puso un alto a los chinos, que le puso un alto a los rusos, que empezó a negociar mejores tarifas con Europa, que vinculó un poco más a Latinoamérica en los tratados de comercio libre y que además estaba fortaleciendo muchísimo lo que era la economía interna de Estados Unidos. Ahorita se fue para la verga. Estados Unidos es un país que ya no es respetado por sus contrincantes o por las demás naciones. Y lo que se busca ahora es como volver a encaminar eso de Make America Great Again, es tratar de volver a encaminar a Estados Unidos en ese sentido. De ahí saltamos al punto de los inmigrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes, eso está claro. Estados Unidos, el día de mañana tú les sacas todos los inmigrantes que tienen acá y la fuerza laboral se acaba, la economía se iría al piso.
Estados Unidos es un país que ha alimentado sus arcas con el esfuerzo y trabajo fuerte de los latinoamericanos, más que todo, pero también hay gente de la India, gente de la China, que es gente que está dispuesta a trabajar mucho y que son muy leales, que además te permite también, obviamente, crear tus propias empresas. Entonces, eso ayuda a que la economía crezca y sobre todo cuando tienes gente que empuja tanto como el latinoamericano, que le gusta trabajar y trabaja mucho porque tenemos ese pensamiento de que entre más trabajemos, más dinero hacemos, pues es un aporte muy grande a la economía. Pero ¿qué está pasando? En este momento, la frontera Estados Unidos-México es la frontera más peligrosa del mundo, sin contar donde están las guerras, pero a nivel no de guerra, sino a nivel de una frontera totalmente común y corriente que simplemente sirve para separar un país de otro, es una frontera supremamente peligrosa. Y aquí entraron a hablar de muchísimos temas, pero el tema del que más se habló es de cómo el gobierno de Biden, permitiendo la entrada de estos inmigrantes, ha permitido el asesinato de muchos ciudadanos americanos a manos de estos personajes que han venido entrando de manera ilegal al país, sobre todo de venezolanos. Es una lástima que esto pase. Venezuela es nuestra hermana patria. Nosotros y los venezolanos somos prácticamente lo mismo. Tengo amigos venezolanos que quiero un montón, pero como cuando Colombia estaba en los 80s y los 90s, que éramos tildados de los narcotraficantes y demás, que no era una mentira, es cierto, bueno, los venezolanos están causando demasiados desastres, sobre todo porque estamos permitiendo en Estados Unidos que entre gente que viene de las cárceles, que viene de hospitales psiquiátricos, que es lo que están mandando para acá. ¿Cuál es el problema? Sencillísimo. Primero que todo, el Medicare o el cuidado médico, el seguro médico. Esta gente, Biden, dentro de sus políticas, quiere vincular a toda esta gente a la seguridad social. El problema de vincular a toda esta gente a la seguridad social es que ellos no pagan absolutamente nada. El sistema no puede soportar esa mierda y el problema es que al no poder soportarlo, lo que vas a hacer es que vas a destruir el sistema de salud de Estados Unidos. Lo vas a poner en mucho riesgo porque estás atendiendo a toda esta gente y además esta gente está viniendo a hacer demasiado crimen. El crimen genera, obviamente, violencia y la violencia, pues obviamente al final desarrolla muchísimos heridos, etcétera, que van al seguro médico que alguien tiene que pagar. ¿Quiénes? Nosotros, los huevones que estamos en la calle, que pagamos con nuestros salarios los impuestos para que esto siga funcionando. Se habló mucho también de cómo se va a cerrar esa frontera. ¿La frontera hay que cerrarla de alguna u otra forma? Sí. ¿Por qué? Y yo soy migrante, vivo en Estados Unidos, pero creo que la forma de vivir en Estados Unidos de manera correcta es estar legal, por dos razones fundamentales. Primero, porque al no estar legal no tienes ningún derecho a exigir absolutamente nada. Es decir, si el día de mañana a ti te contratan en Estados Unidos y no te quieren pagar, no puedes ir a la policía a decir, hey, esto no me quiere pagar porque tienes el riesgo de que te deporten. Segundo, si no estás de manera legal, no entras en el sistema de Estados Unidos y al no entrar en el sistema de Estados Unidos, cualquier acción, ayuda, cualquier cosa que el sistema o el gobierno quiera hacer en pro de sus ciudadanos, no va esta gente a contar con esas ayudas o con lo que sea que se haga porque no están dentro del sistema, no aparecen. Eso pasó en la pandemia. Durante la pandemia, toda la gente que estaba ilegal y que no estaba en el sistema no recibió ningún tipo de ayuda porque no aportan con sus impuestos, no todos, pero no aportan, no están registrados en el sistema. Y lo otro es obviamente que aquí tenemos un problema muy grande con la gente de Venezuela y es que están acabando con ciudades como Nueva York, como Chicago, California está vuelto mierda. Y lo peor es que esta gente está viviendo en hoteles de lujo, que yo no entiendo aquí cómo estos tipos como Biden están apostando a que ciudades tan grandes, tan pobladas y que además aportan tanto a la economía de Estados Unidos como es Chicago, como es Nueva York, estén yéndose a la verga porque están sosteniendo a esta gente en hoteles de lujo. Imagínate quién quiere irse ahora a Nueva York a unas vacaciones en un hotel de lujo cuando tienes a toda esta gente de mierda, qué pena que lo diga así, pero es la realidad, quedándose en estos hoteles. ¿Dónde vas a estar seguro y sentirte tranquilo si estas personas están ahí? Personas que no están en el sistema. Miren lo que pasó hace un par de semanas con la niña de 12 años que dos venezolanos violaron y volvieron mierda. Eso no tiene palabras, eso no tiene perdón. Entonces, al tú poder controlar este tipo de situaciones, pues obviamente tienes a la ciudadanía mucho más tranquila. Pero para controlar eso tienes que cerrar la frontera. Así que uno de los temas que podemos ver,
digamos, que se va a ir viniendo desarrollando mucho más y mucho más fuerte en los próximos meses es la propuesta de cerrar la frontera para que la gente que está entrando de manera ilegal deje de entrar. Los venezolanos están vetados, pero siguen entrando y bueno, van a ser más estrictos con eso. También hablaron de la población negra, hablaron un poco de cómo Biden ha venido destruyendo y destruyendo más esta población. Y me refiero a destruyendo más la población porque a medida que tú les das más beneficios, si se casan con el gobierno, pues van a dejar obviamente de hacer, digamos, de generar ese núcleo familiar y que el núcleo general de familiar se mantenga unido, sino que se casan con el gobierno, tienen hijos de diferentes personas, van con el gobierno les da subsidio, no tienen que salir a trabajar, crecen en un ambiente bastante hostil. Y eso también va a estar afectando bastante el sistema médico. Entonces, el sistema de salud se va a ver bien afectado si no se para esto, pero para pararlo van a venir bastantes, digamos, acciones restrictivas con respecto a los beneficios que se le dan a estas poblaciones que se dicen que son minoría. Básicamente, digamos, eso fue lo que se habló. Después empiezan obviamente a hablar de todo lo que es el tema jurídico, si se puede decir así, las acusaciones que se han hecho unos contra otros, por qué Trump debería estar en la cárcel, son puras maricadas. Al final, para resumir un poco el cuento, yo sí creo que es importante entender cuáles son las acciones que se van a tomar una vez se hagan las elecciones presidenciales. Creo yo que Trump va a ser el candidato elegido. Creo yo que se va a enfocar mucho en terminar la guerra lo antes posible para dejar de imprimir dinero y empezar a enfocarse mucho más en el mercado interno. Van a volver a verse aranceles bastante fuertes con China, con Rusia, con lo que sea que vayan a querer entrar aquí muy barato para precisamente darle ese soporte a la industria interna norteamericana para que así pueda evaluarse o valorarse un poco más y así pueda obviamente generarse mayor riqueza aquí adentro, que eso también te va a permitir o le va a permitir al gobierno o al Estado básicamente tratar de bajar esa inflación que no hemos podido bajar de manera correcta. Seguimos con una inflación altísima. Ir a cine cuesta un huevo y no debería ser así, cuesta demasiado dinero ir a cine por poner un ejemplo sencillo. Entonces se va a enfocar mucho en detener la guerra, detener la impresión de dinero. Hablaron también mucho de las farmacéuticas, de las drogas. Están hablando mucho, de hecho yo no sabía esto, pero este gobierno es el que ha permitido que ingrese más cantidad de droga por la frontera que en cualquier otro gobierno de la historia de Estados Unidos. Y Estados Unidos sí que ha tenido historia con las drogas y la entrada de drogas por medio de la frontera, porque Biden ha sido muy permisivo, muy permisivo. Al final, el tema de la frontera y el tema de la guerra creo que van a ser dos temas fundamentales en el gobierno de Trump eh, para bajar todo lo que es la violencia, para disminuir la cantidad de ilegales que hay en Estados Unidos, para disminuir la impresión de dinero, para poder bajar la inflación. Son temas fundamentales que yo veo que se vienen ahí. El tema de la salud es un tema importante. Creo que vamos a ver muchas más restricciones para con ciertas digamos, minorías. Ese tema de las minorías me tiene aburrido, pero bueno, se va creo que va a haber restricciones en beneficios para ciertas poblaciones acá que están muy segregadas. Sobre todo a la raza negra, a los negros les van, creo yo, que van a haber muchas restricciones y les van a quitar muchos beneficios, que creo yo que es lo mejor. Es la única forma de que se sacudan y salgan de donde están y dejen de victimizarse tanto y así puedan empezar, digamos, a vivir de una manera un poco más digna también, le quiten la carga al Estado y el Estado pueda enfocar esos recursos en cosas que realmente pudieran ser muchísimo más interesantes y darle muchísimo más valor a la sociedad. Creo yo que más o menos ese fue un resumen muy rápido de lo que fue el debate. Definitivamente, vuelvo y reitero, Trump se come a Biden, van a hacer un segundo debate, no entiendo cómo el equipo de Biden permite que este debate siga adelante, está quedando como un imbécil, es lo que es. Pero bueno, esto fue un resumen cortico, bastante cortico de lo que yo alcancé a percibir del debate. Creo que se vienen cosas interesantes para Estados Unidos. Creo que la lucha es tratar de impedir que la economía se siga yendo a la verga, de impedir la impresión de dinero, de impedir que Rusia siga avanzando con esta guerra, de impedir sí o sí también que Israel acabe por completo con Gaza. Eso creo que va a pasar. Y creo que va a ser algo muy positivo también que se controle un poco más la frontera, que vuelva a ser una frontera segura, que vuelva a ser una frontera donde podamos hacer un filtro
muy bueno de las personas que entran porque la sociedad en Estados Unidos está siendo muy atacada con los inmigrantes, sobre todo porque no les interesa venir a trabajar, el gobierno les está dando todo y pues si a ti te dan todo y eres un vago de mierda, pues ya está. Soy Julio Quintero, espero se sigan conectando por acá y si tienen algún tema en especial de que quisieran hablar, déjenme sus comentarios, yo con todo el gusto eh, ahondo en esos temas, me gusta mucho hablar de esta vaina. Y voy a montarles un videito también, porque no hay mucha información allá afuera, cambiando un poco de tema de manera drástica, de la dieta que estoy haciendo ahora, que es Carnivore Diet, 100% carne, 100% carne, carne, agua y sal. Bien interesante. Voy a contarles el video de mis resultados de mis pruebas de sangre. Y voy a empezar a darles un poquito más de feedback, porque veo que en español no hay mucha información de esta, pero en inglés hay un montón. Y es muy, muy interesante, muy interesante. De nuevo, soy Julio Quintero. Déjenme los comentarios y veremos qué pasa con las elecciones de acá de Estados Unidos. Vamos a ver. Nos vemos. Feliz fin de semana. Hoy es viernes. Hoy monto el video. Puta que nos estamos viendo luego. Bye. Nos vemos.